como eso como que te remueve por dentro. Hay poder en Jesús. Gozándome mientras ella ministra. De eso que bababa, eso que bebe. Yo me siento como prendido por dentro. Yo no sé si usted Hay poder en Jesús. lo que yo estoy sintiendo, como Y difícil tú de sientes explicar. corre, que aquí Aleluya. Pensar que es una emoción, pero no es una emoción, sino como una conexión de espíritu. Hay poder en Jesús. Miren, hermano, la presencia de Dios está en este lugar. La Aleluya. presencia de Dios está en este lugar. Yo tenía deseo de seguir escuchando. Aleluya. Porque yo soy de los que entiendo que no andamos en niveles de competencia. Amén. Aleluya. Usted predica, yo me gozo en la gloria que usted está manifestando. Llegará el tiempo en que usted va a gozar de la que yo voy a manifestar. Amén. Aleluya. Cero competencia, hermanos. Aleluya. Una palabra poderosa. Poderoso. Ustedes saben algo, yo no quisiera ni predicar la verdad. Aleluya. Fluye, fluye, fluye. Que aquí queremos maná. Aquí no nos cansamos del maná. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hermano, vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos 28. Aleluya. Hechos 28, versículo 1 en adelante. Yo sé que Dios le va a hablar a alguien en esta preciosidad. Amén. Dios mío, pero eso no se me apaga. Yo me siento como esa tembladera por dentro. Fuego. Está por Hay Dios. poder en Jesús. Hechos 28, ya lo tienen ahí. Amén. Dice las escrituras, la palabra se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ellas dicen así: estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Marta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en sus manos, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún daño ni que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Aleluya. Espíritu Gracias, Santo, Señor. por tu palabra, porque ellas son fieles y son verdaderas. Aleluya. Te pido, Dios, que tú me permitas predicar tu palabra con denuedo, Padre de la gloria, y con revelación del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Puede Amén. sentarse si se quiere sentar. Aleluya. Si quiere quedarse de pie, se puede quedar parado. Hay poder en Jesús. Miren, yo venía pensando algo mientras yo venía para acá de camino. Y una de las palabras que el Espíritu Santo de Dios me hablaba mientras venía era: dile a mi gente que tienen que tener cuenta cuando cuestionan la profecía que salió de la boca de un hombre de Dios. Aleluya. Cuando no sé, pero solamente el Espíritu Santo me hacía entender esto. Porque en Samaria aconteció algo, y fue que el profeta Eliseo apareció y declaró una palabra y dijo: mañana a esta misma hora valdrá el flor de Shelat y harina un ciclo. Y dice la Biblia que se levantó un príncipe, ni siquiera fue el rey de Samaria, se levantó un príncipe y le dijo: ajá, solamente que Dios abriese la ventana de los cielos, sería como tú dices. Y algo llamó mucho mi atención, porque el hombre quizás no habló algo malo, pero el profeta le dijo: lo verás, mas no comerás. Dando a entender que cuando tú cuestionas una profecía que salió de la boca de un hombre de Dios, tú puedes ver el cumplimiento de ella, pero no puedas participar de los beneficios de ella. Por eso tú tienes que aprender a no cuestionar cuando un hombre de Dios está desatando una palabra. Aleluya. Tienes que aprender a no cuestionar cuando un hombre de Dios está desatando una profecía. Porque puede ser que antes de tú veas la profecía, pero cuando empiecen ellos a tener el beneficio de ella, en vez de tú comer de la profecía, seas pisoteado. Aleluya. Y el
Espíritu Santo me hacía entender esto. Pero mientras yo he estado en el transcurso de estudiando las Escrituras, en el poco tiempo que tengo en los caminos del Señor, he entendido que uno de los mayores privilegios que puede tener un hombre es predicar la palabra de Dios. Aleluya, hay poder en Porque Jesús. hablar de Cristo, hablar de Jesús, no es hablar de cualquier cosa, sino es hablar de alguien que por donde quiera que cruzaba no se iba dejando una mala situación, sino que era experto, cambiando historia de muerte por historia de vida. Aleluya. Por eso me gusta mucho lo que Cristo hacía, porque por donde Cristo cruzaba, Él no se iba dejando el problema, Él trataba de solucionarlo. Pero hubo una ciudad en la cual Cristo no pudo hacer muchos milagros, no pudo hacer muchas manifestaciones. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron a ver a Cristo como el carpintero, como el hijo de José, Aleluya. pero no lo veían como el enviado de Dios. Yo Aleluya. entendía con esto que habrán lugares donde lo que tú cargas se va a manifestar conforme a cómo te reciben. Pero Aleluya. habrán lugares que no se va a manifestar nada. ¿Tú sabes por qué? Porque te están viendo como el hombre que anda en el trimoto. Te están viendo como la mujer que nada más sabe limpiar en la escuela. Aleluya. Te están viendo como el motoconcho de la esquina. Pero te digo algo, se va a manifestar lo que yo cargo cuando tú entiendas y tú me llamas como Dios me constituyó. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios lo constituyó motoconcho, Dios lo constituyó prostituta, Dios lo constituyó nada de esto. ¿Qué te quiero decir con esto? Llámame como Dios me llama, no me llame como lo que yo me ocupo en la tierra. Aleluya, hay poder en Jesús. Tienes que entender algo. Que cuando los hijos de nosotros muchas veces están en las calles, están en las drogas, tú dices, ay, mi hijo está en la droga. No, 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 no. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no lo constituyó drogadicto. Amén, aleluya. Como Dios lo constituyó, no como lo que Él se está ocupando en el momento. Amén. Gloria a Dios, ¿Qué aleluya. pasó con una mujer? La mujer, la viuda que nada más tenía la vasija de aceite en su casa, dice la Biblia que ella exclamó a Eliseo diciendo, tu siervo, oye, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Pero en el encabezado de las Escrituras, si tú te pones a analizar, tú te vas a dar cuenta que dice la Biblia, una de las mujeres de los hijos de los profetas, dando a entender que el papá del esposo de la mujer era profeta, por lo cual el hombre era seguidor de Eliseo, porque era obligatorio en ese tiempo, cuando tú eras profeta y tenías un hijo, tenía que ser guiado por lo profético. Aleluya. Ahora, ¿por qué la mujer se acerca donde Eliseo y le dice, ahora los acreedores han querido tomar mis hijos como esclavos? Ella va donde Eliseo no a buscar un milagro. Ella va a reclamar, porque ella sabe que los hijos de ella no son diseñados para ser esclavos, sino para ser Santo, profetas. santo, eso que va, Tú sabes que mi esposo era profeta. Santo. El linaje de mis hijos no puede ser de esclavos, sino del profeta. Aleluya, Porque hay la poder ley en establecida Jesús. hablaba de que había que ser profeta. Aleluya. Gloria a Dios, santo eres Por eso Jesús. nosotros tenemos que aprender a abogar por nuestra familia. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Amén, Decirle, aleluya. Padre, el linaje de mis hijos no es para que estén atracando en las calles, sino para que estén Aleluya. predicando en una iglesia. Gloria a Dios. Ellos tienen que ser lo que tú constituiste, no lo que el sistema dice que ellos son. Así es. Habrá alguien que esté entendiendo. Amén, aleluya. En esta noche. Dios mío, yo siento la presencia. Alábale que Él vive. En la historia que estábamos leyendo, dice la Escritura que dándose cuenta que ya estaban salvos, se dieron cuenta que la isla se llamaba Marta. Pero Pablo llegó a la isla de Malta no porque él quiso, porque ese no era su lugar de destino. Pablo se dirigía hacia otro lugar y dice que una tormenta llamada Euroclidón se levantó y empezó a azotar la barca muy fuerte. Y muchos dicen que esa tormenta era del diablo. Yo entiendo que no era del diablo. La tormenta, hay tormentas que la provoca Dios. Hay tormentas que son levantadas por Satanás, pero hay tormentas que son levantadas por Dios para llevarte al lugar a donde tú tienes que ir, no a donde tú quieras ir. Amén, aleluya. Y hay gente que no han entendido que la tormenta que se te levantó no fue el diablo. La tormenta que se te levantó fue Dios, para que tú entiendas que tienes que ir a donde Él quiere que tú vayas, no donde tú quieres ir. Amén, alábale. Cuando Pablo llega a la isla de Malta, dice que los naturales lo recibieron con no poca humanidad. Es decir, que lo recibieron bien. Le encendieron un fuego. Y cuando ellos llegan, ellos empiezan a calentarse en el fuego. Ahora, ellos empiezan a obtener beneficios de un fuego que ellos no encendieron. Aleluya. Ellos empiezan a disfrutar los beneficios de un fuego que ellos no encendieron. Y dice la Biblia que cuando Pablo se da cuenta que ya el fuego no lo está calentando como le estaba calentando, dice que se levantó en busca de unos cuantos ramos secos. Pero tú sabes que llamó mi atención, que Pablo se levantó a buscar los ramos secos, pero con quien Pablo andaban eran sus enemigos, porque eran quienes lo llevaban preso. Ahora,
a buscar la leña para el calentar a aquellos que lo llevaban prisionero. Aleluya. Entender que hay personas que se levantan en tu contra, pero tu deber, ¿tú sabes cuál es? Calentarlo cuando tengan frío, no levantarte en contra de ellos. Aleluya. Hay poder en Jesús. El profeta Eliseo, ¿tú sabes qué pasó? Cuando los sirios se le presentaron, que lo rodearon, el profeta Eliseo declaró una palabra y quedaron ciegos. ¿Y tú sabes qué hizo el profeta? Lo llevó donde el pueblo enemigo. Y cuando llegó donde el pueblo enemigo, ¿tú sabes qué le dijo? Busquen agua, busquen pan. Y ellos pensando que el profeta se lo llevó para ellos tener una venganza de lo que ellos habían peleado antes. Cuando el profeta llegó, que le dijo, buscan agua y busquen pan, ellos dijeron, pero tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú nos traes el pueblo enemigo a esta ciudad para tú decirnos a nosotros que le demos agua y que le demos pan? Y ahí yo entendí que lo que se levantan en tu contra no es con espadas que tú lo vas a vencer, es dándole que comer. Cuando tú salgas de aquí, lo primero que tú tienes que hacer es comprar una funda de pan y llevárselo a aquel que se levantó en tu contra. Dile, tú me la guerra, yo te doy pan. Tú me la guerra, yo te doy pan. Ay, Dios mío. Aleluya. Hay Cuando Pablo poder. está buscando las leñas, yo soy una persona curiosa, a mí siempre me gusta preguntarles cosas al Espíritu Santo. Y en cada una de las prédicas yo siempre le pregunto, Espíritu Santo, ¿por qué pasó esto? Y él siempre me responde. Gloria y yo le a dije, Dios. Espíritu Santo, si Pablo hubiera sido dominicano, esconde la leña y deja que todo el mundo se muera. Y el Espíritu Santo, mientras yo estaba parado en el espejo, porque ella que me gusta predicar en el espejo y en el baño. Aleluya. Cuando yo estaba parado en el espejo, el Espíritu Santo me habló y me dijo, te equivocaste. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, el peor error de un hombre que puede cometer es esconder la leña para que otro no se beneficie. Y yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, ¿dónde estaba la víbora? Y cuando yo leí me di cuenta que estaba dentro de los ramos secos. Es decir, que si Pablo escondía la leña, también escondía la víbora. Aleluya. Predícalo. Hay poder en problema Jesús. cuando tú ocultas cosas para que Betania no se beneficie. Si la oculto, estoy ocultando cosas que a mí mismo me van a hacer daño en el momento que yo quiera utilizar. Aleluya. Hay poder en Dile al que Jesús. está a tu lado, no esconda la leña. No esconda la leña. Dile, prende la que tengo. Préndela que tengo frío. Aleluya. Hay poder en Jesús. Cuando Pablo recoge la leña, esto ya es un principio muy importante. El primer fuego no lo prendió Pablo, Aleluya. pero quien tuvo que encargarse de mantenerlo avivado fue él. Aleluya. El primer fuego se te fue entregado, pero quien tiene que encargarse de mantener ese fuego con vida que se te entregó eres tú. Dando a entender que Dios te va a entregar el fuego, pero tú tienes que encargarte de buscar la leña. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema? Que hay gente que le gustan buscar la leña nada más en el momento que la necesitan. Ay, Señor, Y las misericordia. leñas se buscan también para tenerlas reservadas. Aleluya. Gloria a Dios. Es decir, que no busque la leña nada más cuando tú tengas que predicar. Gloria a Dios. Aleluya. Busca la leña aunque tú no la vayas a usar en el momento. Ay, Señor, ¿Sabes misericordia. por qué? Me Porque están en dando el con la momento en el que tú cubeta. no tengas leña reservada y que hay agua, ¿dónde tú vas a buscar leña para poder avivar? Aleluya. Hay poder en Jesús. Aleluya. Si llovió y tú no tuviste la leña reservada, ay, ¿qué va a hacer? Ay, cha, 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 Va a cha, tener que cha. morirte de frío. Por eso el hombre de Dios que reserva leña no puede vivir conforme al tiempo tampoco. Hay poder en Jesús. Porque hubo un hombre en las escrituras que si había vivido conforme al tiempo, se muere. Y ese fue José, el segundo del rey. Y cuando una ocasión, cuando se meten los 7 años de hambruna, ¿tú sabes qué hizo José? José comía, pero también reservaba. Cuando se metió en los tiempos de escasez, ¿qué pasó? La hambruna nunca se sintió porque en su tiempo de abundancia reservó para su tiempo de escasez. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué te estoy acabando de decir con esto? Que tú tienes que buscar a Dios. No solamente cuando te toque ir a dar un mensaje, tú tienes que buscar a Dios y reservar la leña, aun cuando tú no tengas que predicar. ¿Por qué? Porque tú no buscas a Dios por un beneficio, tú lo buscas porque te gusta estar en su Hay casa. poder en Jesús. Aleluya. Por eso yo entiendo que cuando a ti te gusta pasar tiempo con Dios, el día que tú no tengas tiempo de pasar tiempo con Él va a pasar tiempo contigo. Aleluya. Hay poder en Jesús. Cuando Pablo agarra, Gloria a que Dios. está buscando la leña, trae la leña, la enciende, no para él, sino también para sus enemigos. Gloria a Dios. Y dice la Biblia
que cuando él fue a echar la leña en el fuego, una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano, dando a entender que de la única forma que la víbora se expone cuando tú te acercas al fuego. Mientras él la Aleluya. cargó, no salió. Mientras él la buscaba, no salió. Pero cuando se acercó al fuego, se expuso a la luz. Aleluya. Es decir, por eso nosotros tenemos que tratar de vivir una vida constante cerca del fuego. Porque cuando tú vives una vida cerca del fuego constante, tú dices, wow, hice algo que no estaba bien. Por eso, ¿tú sabes por qué? Porque vives una vida constante del fuego. Cuando tú vives una vida cerca del fuego, se expone hasta lo que tú desconoces que tú llevas adentro. Gloria a Dios. Aleluya. Hay costumbres que tú tienes adentro que no son buenas y tú no te has dado cuenta porque está muy lejos del fuego. Cuando tú te Aleluya. acerques del fuego, tú te vas a dar cuenta que lo que tú tienes adentro, tú dices, wow, pero yo estoy endiablado. Santo. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. He hecho ciertas cosas y cuando yo digo, pero ¿y qué diablo fue lo que yo hice? Me voy para mi casa corriendo. ¿Tú sabes por qué? He hecho pila de disparate. Pero cuando hago un disparate, yo no puedo pararme ahí porque siento que no puedo fluir. ¿Por qué? Porque hay gente que pueden operar desde el don, pero cuando tú trabajas directamente con el Espíritu y tú haces una cosita así, tú no puedes desatar ni siquiera media palabra. Aleluya. Hay poder en Ahora, Jesús. el que trabaja con el don puede hacer cualquier diablura, pararse aquí atrás y seguir fluyendo, normal. Se van a mover, van a libertar los endemoniados, pero ¿qué va a pasar? Por dentro tú estás seco, tú estás crudo. Yo no puedo hacer, mira, yo no puedo hablarte mal y después venir aquí a predicar la palabra, porque yo siento que eso me está matando por dentro. Gloria a Dios. Aleluya. Yo te llamo y te digo, manito, perdóname por favor. Y te llevo pan también. Aleluya. Cuando Pablo echa la leña en el fuego, dice que una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Dice la víbora, que dice la palabra, perdón, que los naturales estaban esperando la muerte de Pablo. Y yo digo, si ellos estaban esperando su muerte, es porque probablemente ellos habían visto que a otra persona lo mordió una víbora de esta y no sobrevivió. Aleluya. Ellos estaban esperando que Pablo se hinchase y se caese muerto. Gloria a Dios. Pero que ya Pablo había superado esa dimensión de ser natural. Aleluya. Caminar en lo Natural. Alguien tiene que entender que cuando tú caminas en lo sobrenatural, aunque la víbora te pique, no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que conocía la ley, conocía las escrituras y quizá también conocía un versículo que decía: hollarán serpientes y escorpiones, beberán cosas mortíferas y no le harán daño. Mientras los naturales estaban mortificados, Pablo estaba tranquilo porque él conocía al Dios que le había revelado. Aleluya. Por eso muchas veces la gente dice, ven acá, pero este profeta está como medio loco. Se le muere el hijo, está igualito. Se le muere la mamá, está igualito. El problema no es que yo estoy loco, es que yo conozco al Dios que yo le sirvo. Aleluya. Por eso a los profetas, a los hombres de Dios, se les puede Aleluya. levantar lo que se les levanta y nunca se desesperan, siempre están tranquilos. Si no, pregúntale al profeta Eliseo. Samaria entero muerto de hambre y el profeta tranquilo en su casa, pero dentro de Samaria. Aleluya. Él no estaba pasando hambre también, sí, pero él sabía en el Dios que confiaba y él sabía que la voz de Dios iba a intervenir a su vida en cualquier momento. Amén. Aleluya. Cuando los naturales están esperando la muerte de Pablo, ellos ven que Pablo no se muere y dice la Biblia que ellos tuvieron a Pablo por un Dios. Y yo soy de lo que entiendo que cuando tú tienes a algo por un Dios, tú le brindas una adoración. Aleluya. Por lo tanto, yo me imagino que los naturales querían empezar a adorar a Pablo. Y Pablo le estaba hablando a ellos, no, a mí no me adoren. Y yo me imagino que Pablo empieza a hablarle de la palabra, porque en ese lugar no se conocía de Dios. Por eso el propósito de Dios era que Pablo llegara a este lugar para que expandiera el evangelio de Cristo por ahí. Aleluya. Yo me imagino que Pablo empezó a predicarle y decirle, yo no soy un Dios, pero yo tengo un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que transforma, un Dios que redime. ¿Y tú sabes qué pasó? Dice la Biblia que la noticia llegó a la casa de Publio. Yo dije, esa noticia tuvo que haber llegado por uno de los mismos naturales. Yo a uno de los naturales le dijo, mira, ahí hay un hombre que una víbora de la misma que mordió a Pedrito lo mordió. Pero la diferencia es que Pedrito se murió en 5 minutos, pero el hombre está vivo y está hablando de un Dios que salva. ¿Y tú sabes qué pasó? Que Publio lo invitó a su casa. ¿Tú sabes por qué? Porque hay noticias primero que tienen que llegar de ti para que puertas sean abiertas. ¿Saben algo? Mira, Aleluya. las puertas de las casas de Publio no se abrieron hasta después que la víbora lo mordió. Aleluya. Porque hay cosas que parecen malas, pero son las que se van a encargar de partir la noticia para que las puertas se te abran. Gloria a Dios. A veces las cosas malas que te pasan no son malas, son buenas. En el momento puede ser doloroso, pero también tú tienes que tener pendiente y que hay puertas que se están abriendo por medio de ese dolor que tú estás sintiendo. Gloria a Dios. Publio dice, no, pero si el hombre no se murió, está hablando de un Dios que sana, yo tengo a mi papá enfermo ahí adentro. Dice que los hospedó. Yo me imagino que Pablo durmiendo al lado del fogón,
par de días bacanos y ahora se está contando en colchoncito bonito. Ay, Tienen ay. una habitación dentro de la casa de Publio. Dice la Biblia que cuando Pablo se dio cuenta que el padre de Publio estaba enfermo, ¿tú sabes qué hizo? La Biblia dice que puso sus manos sobre él y sanó. Y yo estaba analizando esto y yo dije, aquí hay una locura. Y yo decía, aquí hay una locura. ¿Por qué? Porque ¿dónde lo mordió la víbora? La En las mano. manos, pero también él utilizó la mano para sanar el padre de Publio. ¿Qué yo entendía con esto? Que muchas veces donde el diablo te ataca es lo que va a ser esencial para que tú aprendas a levantar a otro. Aleluya. Tienes que aprender y saber que muchas veces el diablo está atacando tu matrimonio. Tú piensas que por nada, no, es porque tú también vas a aprender a restaurar el matrimonio. Aleluya. La gente no han entendido que el diablo no te ataca por atacarte, sino porque él conoce lo que tú vas a hacer funcionar en las manos de Dios. Aleluya. Cuando Pablo sana a Publio, milagro, de una vez se alborotó Gloria la a ciudad Dios. entera. Y dice que le estaban trayendo los enfermos de todos los lados. Se lo estaban trayendo de allá, de aquí, de acá. Pero tú sabes qué pasó. Pablo no tenía nada, perdieron la barca, perdieron el oro, perdieron todo lo que traían en la barca. Ahora él está en la ciudad con la mano vacía, pero con Cristo por dentro. Gloria a Dios. Ahora está en la ciudad, quizás sin nada de comer, quizás con nada donde moverse, con falta de una yola, con falta de un barco para irse de una vez para otro lugar. Pero ¿qué pasaba? No tenía nada material, pero tenía todo espiritual. Amén. Cuando él Aleluya. empezó a funcionar, a sanar gente, dice la Biblia que ellos le suplieron de todo lo que le hacía falta. Le dieron barca, le dieron de todo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú te ocupas de lo de Dios, entonces Dios se va a ocupar de lo Aleluya. tuyo. Aleluya. Hay poder en Jesús. Alguien tiene que recibir esta palabra. Aleluya. Número 1, no escondan la leña. Aleluya. Y número 2, todos los vientos no son del diablo. Aleluya. Hay vientos que parecen que son del diablo, pero no son del diablo. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, Aleluya. Gracias, por Señor. tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Espíritu Santo. Gracias por tu bondad espiritual. Gracias, Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Con un llamado